¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Primera Edición en esta jornada de viernes, en las puertas del fin de semana. En realidad no hay mucha diferencia entre viernes, sábado y domingo. Lunes, martes también por la cuarentena y estricta. Una temperatura de 34 grados a estas horas en Asunción y Departamento Central. Arrancamos con toda la información hasta las 15 y hoy me acompaña la señora Angie Prieto. ¿Cómo le va? Qué linda está. ¿Qué tal? Muy elegante, ¿eh? Muchísimas gracias, al Sí. igual que usted, sí, siempre muy bien presentable. Sí, exactamente. Y es la actitud de viernes, ¿sí? Exactamente, ¿eh? Muy buenas tardes también para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Primera Edición. Hoy en la fecha de viernes, ya al fin viernes 24 de abril, día 45 ya de esta cuarentena. Y atención porque se prorroga una semana más este tiempo de restricciones. Muchas informaciones también para compartir con todos ustedes en la jornada. Lo adelantó el presidente de la República. En las próximas horas, quizás mañana, se dé a conocer ya el decreto. Va a ir hasta la semana que viene. Sí. Recién las actividades podrían comenzar a liberarse y esto va a estar en el decreto el próximo lunes 4 de mayo. Mientras tanto, la próxima semana todavía cuarentena total con todas las restricciones, a pesar de que en la calle no se sienta absolutamente nada de esa restricción total, porque hay mucha actividad, mucha gente yendo, viniendo, vendedores. ¿Cómo veías vos esta actividad de masivo movimiento a estas horas ya de viernes? Hoy sí, masivo movimiento en la calle, sí, por lo menos de venir hasta el canal. Pero vamos a hablarles de eso y mucho más a partir de ahora. ¿Qué se recuerda en el día de hoy, jornada de 24 de abril? Bueno, de acuerdo al calendario de salud, tiene que ver con el día en el que se recuerda la lucha contra esta enfermedad, meningitis. Cada 24 se celebra en el Día Mundial de la Lucha contra Meningitis, una infección grave que afecta a las membranas que rodean al cerebro y a la médula espinal. La bacteria se transmite de persona a persona a través de gotículas de las secreciones respiratorias o de la garganta. Salud Pública registra cada año en Paraguay decenas de casos de meningitis. Es importante saber que causa importantes daños cerebrales y es mortal en el 50% de los casos no tratados. Bueno, ¿cómo va a estar el tiempo en esta jornada? Reiteramos, calurosa, un sol radiante. ¿Cómo se viene el fin de semana? Ya Angie nos comenta. Sí, Carlos, vamos a ver cómo va a estar este fin de semana. ¿Va a ser calor, no va a ser calor? ¿Va a llover o no? Es la pregunta. Sí, atención con los datos actuales. 34 grados 2 es la temperatura actual, cielo despejado a estas horas, sensación térmica de 32 grados 4, la humedad del 22% y velocidad del viento a 29 kilómetros por hora del sector noreste. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde y noche. Atención porque va a seguir subiendo la temperatura, va a llegar hasta los 35 grados y luego nuevamente un marcado descenso hasta los 23 grados. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana sábado. Atención este fin de semana. Vamos a ver si hay pronóstico de lluvias también. Algunas precipitaciones no hay pronóstico de lluvias, al menos según esta previsión por parte de la Dirección de Meteorología. Mañana, atención, mínima de 21, máxima de 35 grados, parcialmente nublado para este domingo, mínima de 22, máxima de 35 grados ya de cálido a caluroso. Atención para el lunes, sí, la próxima semana. Muchísimo calor ya para la próxima semana, mínima de 23, máxima de 36 grados y para el martes parcialmente nublado, mínima de 23, máxima de 35 grados. Vamos también con la pizarra de cotizaciones de las principales monedas. En la jornada de hoy, viernes 24 de abril, atención con estos datos, el dólar se encuentra en la compra en 6.330 guaraníes y en la venta en 6.430. El euro en la compra en 6.300 guaraníes y en la venta en 7.000 guaraníes. El peso en la compra en 60 guaraníes y en la venta 80 guaraníes. Y el real en la compra se mantiene también en la venta 1.150 guaraníes en la compra y en la venta 100.270 guaraníes. Bueno, es momento de hablar acerca de cifras con relación a la cantidad de gente contagiada, la cantidad de gente recuperada, datos actualizados todos los días. Vamos directamente. Hoy 24, vamos a compartir con la audiencia, Angie,
la cantidad de muestras y casos negativos. Así mismo es, la cantidad de muestras hasta la fecha, atención con estos datos, 6.917 muestras hasta ayer justamente, y de esta cifra, la cantidad de negativos, atención, bastante importante también este número, 6.697 negativos. Lo que hace referencia a que tenemos 220 casos confirmados de contagiados, 220 desde aquel primero, el 7 de marzo pasado. Activos 134 que están en proceso, justamente aislados y en proceso de recuperación. A ver, con la siguiente placa, de la cantidad de contagiados, hablamos ya de 220 casos confirmados, 3 personas internadas. Bajó la cantidad, porque había 5 casos de gente internada. Sí. 5 internados. Sí, bajó esto a 3, evidentemente 2 se recuperaron y volvieron el proceso para cumplir esa cuarentena. Así es, ninguna persona en terapia intensiva continúa. Y la cantidad de personas aisladas, como decíamos, 145. Y precisamente con la cantidad de gente recuperada, ya sana, inmune o con inmunidad por lo menos de esta enfermedad, estamos hablando de 70 personas. 70 personas recuperadas y en torno a los casos más graves que terminaron con el fallecimiento, estamos hablando de 9. El último caso tiene que ver con la abuelita de un poco más de 90 años que falleció, ni pasó a terapia, estaba con una afección y finalmente se confirmó su deceso, no llegó a pasar a terapia intensiva. 93 años. 93 años, 9 hasta el momento. Bueno, de esta cantidad de contagiados, hasta el momento 220, las personas que trajeron justamente el virus, 77 personas que ingresaron desde el exterior del país. Y esto tiene que ver con casos relacionados a casos del exterior. Gente que en cierta manera tuvo vinculación. Tuvo contacto. Exactamente con estas personas que vinieron del exterior. 112. Mientras que sin nexo, aquellos que no se pudieron descubrir que tuvieron contacto o con esta gente o directamente con esta gente, y esos son los casos de circulación, estamos hablando 31, que finalmente después de la entrevista que tuvo la gente de salud pública, vos tuviste contacto con fulana que vino, no se pudo determinar el nexo, entonces son 31 casos, y estos 112 tiene que ver con relacionados a casos del exterior. Vamos a más números. Sí, más números ahora a nivel país. Vamos a ver este mapa interactivo. Vamos a ver la cantidad de confirmados por departamentos. Atención, Central, 93 casos en total. Casi la mayoría de los casos está concentrado en el departamento central. Estamos observando esta gráfica. En Asunción también 83 casos. Alto Paraná, 11. Zona de la Mambay con 8 casos confirmados. Caguazú, 6. Canindeyú, 3. Cordillera, 3 también, Itapúa, 3 casos confirmados, zona de Boquerón, ahí en el Chaco, 2 casos confirmados, Guairá, 2 casos, Misiones, 2, Paraguarí, 2 casos, estos 2 casos que se confirmaron en la zona de Ubucuí, específicamente, Cazapá y Ñembucú con 1 caso cada uno. Esto tiene que ver con origen, no que la persona esté allí en Cazapá, es una persona que provino del exterior al cruzar la frontera directamente a cuarentena, pero cuando le preguntaron oriundo de dónde, Cazapá, por ende registraron, pero eso no significa de que la persona que está en proceso de cuarentena se encuentre en la localidad de Cazapá o en el departamento. Sí, y es la pregunta también que muchos se hacen, ¿verdad? Y es como que tiende también a confundir bastante, porque es como que alarma. Asusta, alarma mucho a la ciudadanía. En nuestro departamento, aunque también es importante destacar que no hay que estigmatizar a la persona contagiada, al contrario, es cuidarse la gente de tener ese contacto y si vas a tener solidaridad también, Carlos. Y el contacto permanente, hay que estar en modo COVID, como si estuviésemos contagiados, lavarnos las manos, tomar todos los recaudos necesarios y no estigmatizar. Uno no se contagia porque quiere, no es que no, yo quiero contagiar. No, al contrario, son circunstancias. Bueno, hay que cuidar a esa persona para que cumpla su proceso, como es un virus, tiene un proceso, un tiempo y se recupere, no tampoco ir a estigmatizar a nadie, ¿no? Cuesta mucho también ese proceso de
ese proceso de recuperación también en la casa. Entonces es tratar también de ver de forma solidaria, tratar de ayudar también a estos enfermos. Bueno, vamos ya con esta gráfica de los casos confirmados por edad. De 0 a 9 años, 7 casos. De 10 a 19 años, 15. De 20 a 29 años, casi la mayoría de los casos, sí, estamos hablando de la mayoría de los casos, 57 casos en esta franja etaria, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 49 casos, de entre 40 a 49 años, 34 casos, entre 50 a 59 años, 36 casos, entre la edad de 60 y 69 años, 18 casos, y de 70 a 79 años, 3, ¿sí? Y más de 80, un solo caso. La abuelita. ¿Ah? Sí. Bueno, estas son las cifras que hacen referencia precisamente. Y finalmente, si vamos un poquito más a la izquierda, se mantiene el tema de la preponderancia masculina sobre la femenina. Porque el 53% de los casos confirmados tienen que ver con varones, mientras que el 47% mujeres. Y es un porcentaje, una torta a nivel mundial. Es un 60-40 en realidad a nivel mundial. De 10 casos, 6 son hombres y 4 son mujeres. Hay más hombres contagiados. Exactamente. Ahí está. Bueno, ahí está justamente los números que tienen que ver actualizados todos los días con relación al COVID-19. Vamos a arrancar con este tema que realmente me preocupa y nos preocupa a todos porque es un importante sector de la economía y tiene que ver con esto, con el turismo. Y les cuento que los datos no son muy alentadores y tiene que ver también con la realidad de varios otros sectores económicos. El turístico es otro de los más afectados por esta medida de aislamiento y cierre de fronteras. Datos oficiales del Ejecutivo señalan que este mes los ingresos en turismo cerraron literalmente en cero. Reconocen que el golpe será tremendo y la recuperación no se va a dar en un corto plazo, porque precisamente decía el propio presidente de la República de que el sector de fronteras junto con la educación van a ser los dos sectores que van a ser los últimos en ser liberados. Por ende, esto significa que el sector turismo va a sentir todavía este ramalazo, este golpe en lo económico. Tremendo golpe al turismo. Y esto me alarma porque tiene que ver con el sector educativo. Constantemente estamos hablando de la educación secundaria, pero también ahora los universitarios se suman al paro virtual. Estudiantes de 14 universidades privadas decidieron ir a este paro virtual académico debido a que presuntamente las autoridades no tienen en cuenta la situación económica derivada por la pandemia del COVID-19. Y esto, ¿por qué? Porque dicen ellos, siguen cobrando las cuotas sin exoneración. Se podría hablar de perder este semestre o hasta incluso el año universitario si esta condición continúa. Bueno, hay que también sentarse a hablar en torno a una mesa sobre qué hacer a partir de ahora y si también la flexibilización tiene que ir por la cuestión económica. Es lo que exigen los universitarios. Y esto me alegra porque tiene que ver también con el rescate de las mascotitas. No hay que abandonar ni olvidarnos de las mascotas. Y hay una tremenda concienciación de un grupo, por lo menos. Una linda iniciativa. Esto en San Lorenzo. Adoptar animalitos. Esta cuarentena nos debe servir también para dar hogar a aquellos más pequeñitos, aquellos amiguitos que, bueno, fueron abandonados. Y hoy conocimos algunas de estas historias. Y también conocimos a esta organización que se llama Salvando Hocicos. ¿A usted ni le gustan los perros? Sí, de hecho, hace unas semanas adoptamos a un perro. Mira, sí. Qué linda historia. Pluto. ¿Cómo se llama? Pluto. Pluto, sí, tiene 4 meses y es puro corazón, sí, como dirían. Sí. Pues le iba a preguntar, porque como dice un amigo, che, ¿qué marca es tu perro? ¿Qué marca es? ¿Qué raza me dijiste? Puro corazón. Delmer. Puro corazón. Puro corazón, sí.
Delta. Delta, sí. Del taller. Del taller. Bueno. Ya no vemos a El gesto es Selmer. lindo. Claro, el gesto sí. es lindo, claro. Aparte que en este tiempo de cuarentena, si es que tenemos niños en nuestras casas, también les ayuda mucho en el sentido de una compañía, de tener también una responsabilidad, De porque cuidar sí. a un animal realmente exige mucha responsabilidad. No, totalmente. Sí. Sí, totalmente. Y ojalá que después de esto, después de que pase todo este tema de cuarentena, no hayan más animales abandonados también. Ujú. Bueno, bien, felicidades entonces para usted. Gracias. Hay un nuevo integrante en la familia. Sí, así mismo es. Ya Prieto. somos 7. ¿El apellido de su marido es? Hernández. Hernández Prieto. Sí. Bueno, ahí está la familia Hernández Prieto. Sí. And everybody having a ball. con 20 en la República del Paraguay. Bueno, el Ejecutivo está anunciando que desde el 4 de mayo, si todo va bien, se va a comenzar a flexibilizar el sector económico. Lo que se pretende precisamente es de que se mueva la economía, porque hay mucha situación complicada en muchas familias que no reciben absolutamente nada. Pero para eso hay que comenzar a soltar a esa gente. Pero ¿cómo esa gente se va a movilizar? Porque por otra parte tenemos al sector transportista, que siempre, todos los años y toda la vida es un oficio en el que terminan perdiendo plata. Ya anunció de que si no hay un subsidio por parte del Ejecutivo, ellos van a cerrar su actividad económica y no va a haber transporte público para el mes que viene, justo cuando se va a comenzar a flexibilizar este sector económico. Y ahora se suma la denuncia de algunos choferes que dicen que están totalmente a la deriva y en condiciones paupérrimas. Lo tenemos precisamente a Mariano López con esta información desde exteriores en una empresa en la que aparentemente los choferes no están recibiendo asistencia. Mariano, muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? El saludo a vos, a Angie, a todos los televidentes. Efectivamente, la situación es la siguiente, Carlos, a modo de que la gente pueda entender, los televidentes, de forma práctica lo que pasa. Estamos en la parada de la línea 38, donde según los choferes que están al día en lo que respecta al pago de IPS, dicen que la patronal también, ellos son asegurados ya hace bastante tiempo, están con la suspensión temporal del contrato y dieron la forma, hicieron la gestión para poder acceder a este subsidio, a esta ayuda por parte del Instituto de Previsión Social de más de 1 millón de guaraníes. Aquí están los choferes que fueron hoy en su mayoría a hacer las gestiones para poder cobrar, vieron que ya estaban habilitados, pero ¿cuánto es lo que al final encontraron en la caja? 438.000 guaraníes. Eso es lo que nos digo. Eso es lo que encontraron. Acá está. 438.000 guaraníes. Vamos a mostrar un poco a la cámara para que puedan ver. Ahí acá arriba dice pago de reposo IPS. Ahí está el nombre y 438.000 guaraníes. Eso es lo que nos dio. ¿Y alguien le pudo explicar qué este pago es? No. Solamente con IPS nos dijeron. ¿Qué es la ayuda de IPS? Sí, no, y el reclamo en IPS nos dijeron. Que ellos la autorizaron para pagarnos. ¿Su nombre de dónde? Agustín Aguayo. Don Agustín Aguayo, explicaban por ahí a Carlos, a los televidentes también. Ustedes como choferes están con la suspensión temporal. ¿Firmaron todo? ¿Están todos de acuerdo? Sí, prácticamente. Yo, por ejemplo, que estoy obligando ya a los 60 años, a mí me dieron ya el contrato de 3 meses. Y estoy sin trabajo desde que empezó la cuarentena, ¿verdad? Desde marzo ya. Desde marzo. Y hoy pues me encontré con la grata sorpresa de querer cobrar mi 1 millón y algo, y cobré 438.000 guaraníes nomás. Eso es la ingrata noticia que recibimos hoy. Todos los trabajadores de la línea 31, no soy solo yo, todos los compañeros están afectados en la misma situación, ¿verdad? Y eso es lo que yo le quería decir a los encargados, ¿verdad? Que nosotros los choferes también somos uno de los pilares, ¿verdad? De salir al frente. Salimos a las 5 de la mañana de nuestra casa y llegamos a las 11 de la noche. Y no tienen en esta situación. Eso es mi reclamo nada más. Vamos a caminar un poco para mostrar acá la parada, para que la gente vea que estamos en la parada misma del 38, donde ustedes están haciendo una especie de olla para poder sobrellevar por la situación. Sí. Ahí estamos haciendo una olla popular y para los muchachos lo que llega se sirve ahí. Lo que están llegando acá los compañeros. Para salvar un poquito. Para salvar un poquito. Y con este tema, Una colaboración así entre todos y hacemos una olla popular. este tema de IPS y el reclamo acá generalizado a los compañeros, ¿ustedes dieron la forma de llamar, preguntar?
La verdad que no sabemos ni... hacemos llamada al IPS, al número que se nos dio y no hubo contestación. O sea, estaba todo ocupado, estaba colapsado el sistema. Ustedes insistieron mucho. Sí, bastante se insistió y no hay ninguna respuesta, tanto de parte de IPS como de las otras partes, ¿verdad? Claro, y cuando las autoridades salen a decir que se va a cumplir con el pago de 1 millón, que es una ayuda, ¿verdad? Pero eso es lo que esperamos, ¿verdad? Ojalá, porque creo yo que ni el sueldo de la empleada doméstica no equipara esto, ¿no? Sin ofender, ¿verdad? Sin ofender, ¿verdad? Porque ellos son trabajadores como nosotros, Pero ¿no? demasiado poco. Pero es demasiado poco, 438.000 que hacemos nosotros, ni para una semana nos da eso. Usted, te quiero preguntar también, ¿vos llamaste en tu caso a preguntar qué es lo que está pasando? Sí, todo le decimos, no quieren creer nadie. Como ya en la tele hoy salió de que nos pagaron todo otra vez, así los 1.090.000, que no sabemos con qué cara vamos a llegar a nuestra casa a decirle a nuestra señora que nos pagó. Suerte que tenemos nuestro comprobante, eso es nuestro único comprobante que para llegar a casa. Por la duda. Porque ni la mitad no es de... No, ni la mitad, justamente eso es de... ¿Y acá cómo está la empresa? ¿Cómo están trabajando ustedes? Y está trabajando 15 ómnibus por día, es lo que está trabajando y estamos prácticamente 100 choferes. No, vamos a mostrar un poco la parada ahí para que se pueda graficar la situación, ¿verdad? Que prácticamente está parado, o sea, al mínimo está trabajando. Sí, al mínimo, nosotros estamos trabajando prácticamente una vez a la semana, están trabajando los compañeros. Ahí le vamos a traer justo destino a los compañeros para que puedan ver un poco los vehículos, ¿verdad? Que me decían, hay 15 buses que son los que se están moviendo y son 150 conductores, por ejemplo. Sí, así mismo, justamente cada una hora está circulando en cada ramal. Tenemos 7 ramales que estamos cubriendo a duras penas, ¿verdad? Sabiendo bien el problema del gasoil y los pocos pasajeros que tenemos. Perfecto. Esta es la denuncia, Carlos, Angie, televidentes también, aquí de los choferes de la línea 38. No sé, Carlos, si querés preguntarle algo acá a los choferes, porque yo sé que pueden existir muchas dudas en torno a la legalidad, si es que ellos estaban al día, porque esa es una cuestión, señor, también que ya te adelanto la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Al día está con el IPS la empresa? ¿Ustedes vieron su tema de aportes y están todos al día? Sí, la empresa es una de las empresas de transporte público que está al día. Sinceramente a nosotros nos quitó el último mes que trabajaba, nos quitó también para el IPS. Estamos al día nosotros en eso. Pero el IPS no cumplió con nosotros. No, al contrario, ahí le mostré, nos encontramos con la grata sorpresa de que 438.000 grandes. Perfecto. Bueno, entonces la denuncia, compañeros, ellos han llamado ya al call center del IPS, a otra línea baja que le dieron para reclamar también, pero hasta ahora sin respuesta. Bien, excelente. Gracias por este reporte. Justamente es un sector sumamente preocupado, los trabajadores, por esta situación, y más todavía ahora con el anuncio de que probablemente si no hay un subsidio, decía justamente los empresarios, probablemente ellos van a parar su actividad desde el próximo mes de mayo. Gracias por el reporte. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, la información judicial con relación a la ex senadora Bajac y la diputada del Pilar Medina. Finalmente, ¿se tomó una decisión en tribunales? Asimismo es la noticia de último momento, y es que un juzgado dispone la libertad ambulatoria de Pilar Medina. Fue beneficiada con libertad ambulatoria con algunas medidas. Va a tener que ir a firmar de vez en cuando un libro. Una vez por mes. Una vez por mes, sí deberá comparecer a firmar ante el juzgado en forma trimestral. Trimestralizada. Sí, bueno. con caución juratoria, y debe comunicar al magistrado si va a salir del país incluso. Esto era lo que se informaba justamente hace instantes nada más. Surgía esta información, y también lo que ocurría en la jornada de hoy con María Eugenia Bajac. La ex senadora. La ex senadora, recordemos esto también con algunas medidas alternativas también. En el caso de Bajac, ella intentó levantar esta convocatoria ante el juzgado, sin embargo, bueno, aludiendo de que podría seguir contagiando con el COVID-19. Hasta ahora, bueno,
ella sigue precisamente utilizando esta situación, su condición, para eludir. Sin embargo, Sí. no fue así y finalmente el juzgado determinó su prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria para María Eugenia Bajac. Fue beneficiada este viernes con prisión domiciliaria con una caución real de 300 millones de guaraníes. El dictamen se dio incluso vía telefónica debido a que la ex legisladora está todavía en proceso de recuperación. Ella quiso postergar esta audiencia, aludiendo precisamente que continuaba en su condición de infectada por el COVID-19. Sin embargo, la virtualidad en este caso primó y el juzgado determinó que quede con prisión domiciliaria. Mejor suerte corrió la diputada del Pilar Medina, quien, bueno, con algunas medidas va a seguir igualmente ligada al proceso de investigación, pero no se determinó su prisión domiciliaria. Esta audiencia, hay que decir, Carlos, televidentes, que se llevó a cabo de forma virtual y se llevó a cabo de manera telemática. Esta audiencia de imposición de medidas cautelares en el caso de María Eugenia Bajac. La disposición es también atendiendo a que la ex senadora quiso suspender esta diligencia, alegando que aún tiene COVID-19 y contradiciendo algunos resultados laboratoriales que presentó antes de ser destituida del Congreso. 13:30 en la República del Paraguay. No se pierda. Después de la pausa, Angie, vamos a compartir con la teleaudiencia lo que decía el presidente de la República hoy durante un acto de habilitación de un tramo rutero. Habló con la prensa, no dio muchos detalles, pero acá lo más importante, la cuarentena extrema con todas estas restricciones va a continuar una semana más. Sí, se prorroga una semana más y luego ellos van a dar a conocer un plan de flexibilización inteligente. Así le llaman. Sí, cuarentena inteligente decían a este plan, donde se van a contemplar algunos puntos, todavía se van a mantener algunas medidas sanitarias. Después de la pausa lo escuchamos al presidente de la República. Te decía muy complicado, porque hay que entender también, sentido, la cuestión de salud pública es una gran responsabilidad que tiene el Ejecutivo, el Estado, el presidente de la República, de la contención. Esto tomando como referencia lo que está pasando en los países. No hace falta ni ir a Europa, acá, Brasil. Ayer reportaba la mayor cantidad de muertos en un solo día. En sentido, hay mucha responsabilidad de contener el avance de esta enfermedad y que no se replique lo que está pasando en otros países del continente. Pero por el otro lado también está la cuestión económica que no podemos obviar, porque independientemente a la ayuda social que a través de estos programas, a través de IPS que se pretende hacer llegar a la gente, hay sectores muy vulnerables que no están recibiendo esa ayuda económica y que están pasando hambre. Visitamos asentamientos acá, no muy lejos de Asunción, en la zona de Capiatá, Jotauto Saldívar, Areguá, donde las personas literalmente están pasando hambre y te mostraban la olla vacía, porque la semana pasada podían contribuirse a hacer una olla popular, compartir todos juntos. Pero esta semana las ollas estaban vacías, porque no hay dinero, no hay víveres. Entonces también de tratar de ponernos en la piel de esa gente que quizás, bueno, uno como adulto pueda superar, pueda esperar, pueda tragar saliva, pero cuando ves a un chico o a un adulto mayor ya entrado en edad que no tiene que comer y te está diciendo tengo hambre, realmente es muy complicado. Es la advertencia también por parte de autoridades de la Organización Mundial de la Salud que decían, estamos en plena pandemia de coronavirus, pero atención porque la pandemia del hambre puede causar realmente muchísimos estragos y hay gente que realmente está siendo duramente golpeada. Estamos hablando de esas familias que viven en los asentamientos y que nos decían también, una semana más ahora vamos a tener que soportar de ollas vacías. Vamos a empezar a... ¿Qué hacer ante esta situación? Porque hay muchos que recibieron, si bien este subsidio por parte del gobierno, sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? En contrapartida, muchos comercios están alzando los precios, están encareciendo los productos también de la canasta básica familiar y no se puede llegar con 500.000 guaraníes, es muy poco. Acá en Asunción y Departamento Central y los miembros de CAPASU, que es el centro que nuclea la Cámara Paraguaya de Supermercados, dicen, no, estamos controlando, estamos viendo, nosotros no. Pero recuerden también, gente, que esta posibilidad de recibir el billete electrónico en el teléfono celular, para gente del interior,
allá en lo más lejano, donde no tiene acceso a las grandes cadenas, sino Claro. a los mini Sí, supers sí. que tienen acceso a POS y que pueden hacer Sí. ese descuento y la venta. Y ahí denuncian ellos de que están aprovechando Sí. y duplicar los precios en algunos casos, y lo que podrías comprar una cantidad de Sí. 10 kilos de alimento terminas comprando reduce 5. muchísimo. Bueno, Sí. vamos a hablar de lo que decía hoy el presidente de la República en esta inauguración de un tramo rutero en el interior acá muy cerca, y se refería concretamente a qué va a pasar la próxima semana con relación a la cuarentena. Yo me imagino que esta cuarentena, teniendo en cuenta que la semana que viene es de lunes a jueves, porque el 1 de mayo es feriado, y son pocos los días que vamos a tener actividad, seguramente la decisión final va a ser tal vez continuar con las cuarentenas en las mismas, con las mismas rigurosidad que tiene hoy, pero ya presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Ya no queremos hablar de flexibilización, porque eso es como que se van a flexibilizar los controles, ¿verdad? Y acá lo que queremos hacer es una cuarentena inteligente, donde podamos darle oportunidad también a todo el sector productivo a que empiece a trabajar. Nosotros, nuestra economía, con un PIB de 40 y algo mil millones de dólares al año, por mes aproximadamente nosotros estamos dejando de producir 2.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Al mes, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a ver es a construir capacidad productiva laboral respetando los protocolos sanitarios. ¿Qué significa? Que las empresas acá, en las obras públicas, gracias a Dios no pararon. Tuvimos récord de ejecución en obras públicas el mes pasado, a pesar de la pandemia, y no tenemos, gracias a Dios, de vuelta ni una sola persona con el virus en todo nuestro sistema vial de obras públicas. Eso significa que es una muestra que se puede trabajar respetando los protocolos sanitarios. Entonces acá la gran concienciación es poder avanzar hacia una apertura, hacia una cuarentena inteligente, empezar a recuperar nuestra fuerza productiva, abrir los comercios que podemos controlar, y vamos a hacer un cronograma, se va a presentar esta tarde, qué es lo que significa para nosotros la cuarentena inteligente, dando ya un proceso de apertura de acuerdo a rubros. Esos rubros van a ser los que más fácilmente se pueden controlar, y bueno, y esperemos que, reitero, ¿verdad?, que así como la misma responsabilidad con la cual hemos asumido el proceso de cuarentena estricta, con esa misma responsabilidad asumamos la cuarentena inteligente, ¿verdad? Porque que no sea que todo este esfuerzo que ya hizo nuestro pueblo, desde los empresarios más importantes hasta la gente más vulnerable, porque esto le afectó a todos, como yo, y el virus le afectó a todo. El virus no hay límite de cuánto uno tiene en su billetera o qué alta es su muralla. Esto nos igualó, y ojalá que esto sirva de un aprendizaje para entender que una sociedad solamente puede prosperar en base a la corresponsabilidad, a la solidaridad, ¿verdad? Esto a lo mejor también es un mensaje para que toda nuestra sociedad reflexione de que el individualismo, una sociedad de consumo muy agresiva, que muchas veces nos cuesta mirar al costado, podamos recuperar valores. Ustedes ven las ollas populares, la gente solidaria, cómo trabaja, cómo nos preocupamos de vuelta al prójimo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este tema que se destaca también en la jornada de hoy, caso Ronaldinho, una nueva persona detenida en vinculación a todo lo que se está investigando, un joven que tenía una orden de captura por el caso del exfutbolista Ronaldo de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho. Fue detenido este jueves en Asunción. El buscado estaba jugando fútbol en la cancha de su barrio. La detención se produjo alrededor de las 17 horas sobre las calles Artigas y Perú, en el barrio San Felipe de Asunción. El ahora detenido estaba jugando al fútbol con otras personas, quienes fueron aprendidas por violar la cuarentena sanitaria impuesta por la pandemia del coronavirus. El joven, identificado como Víctor Manuel Cabrera Villalba, de 25 años de edad. Fue víctima en este caso de las personas malintencionadas que siempre buscan gente, en este caso, digamos, humildes y vulnerables, justamente para hacer estos hechos. Al señor le prometieron trabajo en el exterior, para irse en la Argentina o en este caso a España. Lo que él tenía que hacer, le contrató a través de una prima suya, esta persona, que se encargaba de recaudar el tema
de persona, o sea, facilitarle a la persona, digamos, quien quería irse a trabajar en el exterior. Es por eso que él también cayó en esa situación, que hizo su pasaporte. Él hizo su pasaporte, retiró su pasaporte. Él gestionó todo. Él gestionó todo en forma totalmente legal, no hay nada fraudulento ahí. Él gestionó a su nombre, salió, como también verán, salió a su nombre, pero él le entregó otra vez, una vez que haya retirado el pasaporte, entregó otra vez a la persona, a su conocida, para que le gestionara el tema del viaje. A él le prometieron un trabajo en el exterior. Básicamente, más lo que le prometieron es para España, por eso que le decían sí o sí pasaporte. Él se enteró que tenía orden de captura justamente porque cayó por el tema de violación a la cuarentena. Él no le llegó una citación, no le llegó... Antes no sabía... No sabía absolutamente nada el señor, que tenía orden de captura desde hace un mes atrás. La señora es la prima de su señora, quien le contactó al señor Víctor Manuel. Pero esta persona también es una víctima más, porque son personas humildes que no tienen forma de tener el círculo social para tener la magnitud de sacar un pasaporte a nombre de otra persona. ¿Te ofrecieron trabajo y todo, verdad? Sí. ¿Y después qué te dijeron supuestamente? No, ahí no te puedo decir. Pero te ofrecieron trabajo y vos tenías que hacer un viaje. Así mismo. ¿Dónde supuestamente te iba a ir? Al exterior. ¿A qué parte? Ya sea Argentina o España. ¿Y vos lo único que tenías que hacer era conseguir todo tu pasaporte y eso? No, ellos me facilitaron. La gente. ¿Te ofrecieron plata ellos o qué es lo que te ofrecieron? No me dieron trabajo. No me dieron nada. ¿Y después qué pasó con la persona esa? Ahí me otra. Gracias. Pero tu conocido lo que te acercó a ofrecerte Sí. Y después ya no supiste más nada de él. No, también ya le dije ya todo, ahí declaré todo ya. Pero la persona que te contactó, ¿no te vio? No, está ahí. Gracias. El doctor Iván Sosa Villalba, ex ahora directivo de Tesay Angie, en estos días cometía un grave accidente. Por fortuna salió ileso y no hubo gente tampoco involucrada, pero ojo con este detalle. Era ya muy tarde noche, estaba conduciendo un vehículo del Estado, en este caso de de Tesay, sí. De Itaipú. Y bueno, ojo, la policía no hizo un reporte, en ese reporte dice que no se olía a alcohol, bueno, tampoco no hubo alcotest. Lo cierto y concreto es que finalmente él tomó una sana decisión. Un aparatoso accidente, hay que decir, sí. Fíjate lo que vemos en imágenes lo que ocurría. Aparentemente perdió el control del vehículo. No, lo cierto y concreto es que derribó por completo esta columna de la Ande. Y afortunadamente salió ileso y no hirió a otras personas. Ahí está. Es el momento, sí, tremendo. Uno ve, bueno, evidentemente el sistema de seguridad del vehículo funcionó, salió ileso. En principio la policía no reportó ni un informe, no se hizo, aparentemente después se apresuraron, después se le preguntó si hubo o no práctica de alcotest, dijeron que no era necesario porque no olía alcohol. Pero finalmente él tomó la decisión y puso su renuncia en una nota y la presentó al titular de la Binacional. Un aparatoso accidente se produjo sobre la ruta nacional número 7, ex supercarretera y avenida Las Américas. Según los datos, el conductor sería el gerente administrativo de la Fundación Tesay, el doctor Iván Sosa. Llamativamente, este hecho no fue comunicado a la Fiscalía. Efectivamente, ayer a tempranas horas tuvimos un daño material en un accidente de tránsito sobre la supercarretera donde se vio involucrado una camioneta de la marca Chevrolet tipo Captiva, conducido por un ciudadano de nombre Iván Sosa. Nosotros tuvimos conocimiento a través del sistema 911, inmediatamente personal de esta comisaría se constituyó al lugar. Una vez en el lugar fue recibido por el señor Iván, quien manifestó que se encontraba dirigiendo sobre la supercarretera con dirección sur. Y al alcanzar el lugar mencionó que le salió al paso una motocicleta conducida por un sujeto, ¿verdad? Y al esquivar esa motocicleta perdió el control, yéndose a chocar
contra una columna que estaba al costado, ¿verdad? O sea, al otro carril, al carril contrario, y donde sufrió daños dicho vehículo. Bueno, se preguntó, se cuestionó el tema del tardar con el informe policial. ¿Usted qué tiene para mencionar al respecto? Sí, señor, el informe no se hizo en el momento porque por el impacto, ¿verdad?, que tuvo el vehículo, y para derribar una columna, ¿verdad?, yo le aconsejé a los intervinientes que primero, ¿verdad?, que se auxilie, ¿verdad?, al conductor hasta un centro asistencial, donde efectivamente fue hecho por un familiar suyo, ¿verdad?, llevándole a un centro asistencial. ¿Se le practicó la prueba del alcotés? ¿Cuál fue el motivo de la no practicación o práctica de esto? No se le practicó, razón por la cual, ¿verdad?, por el impacto que tuvo, como dije. Entonces me pareció más que se tiene que llevarle a un centro asistencial para... Se priorizó exactamente la vida. Como también mencionó a los intervinientes, el señor que es médico, y se estaba yendo, estaba volviendo de la casa de un familiar donde se le acercó. ¿El Ministerio Público fue informado inmediatamente? Todavía, pero se va a realizar todos los antecedentes, vamos a remitir. ¿El vehículo pertenece a esta persona? Ya la policía sabe que pertenece también a la Fundación Tesay. ¿Qué es lo que sabe la policía? Según averiguaciones, ¿verdad?, el vehículo pertenece a la Fundación Tesay. El médico mencionó que trabaja también ahí, entonces está a su cargo. Todo el procedimiento ya fue oficializado, ahora corresponde comunicar al Ministerio Público. Corresponde, sí señor, así mismo. Las impactantes imágenes del percance causó todo tipo de opiniones en las redes sociales, incluso cuestionamientos al proceder de la Policía Nacional. Fernanda Chamorro está en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa allí? ¿Qué se va a anunciar? Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y estamos a la espera, Carlos, de lo que tiene que ver con más anuncios en torno a esta cuarentena inteligente que se está planeando desde el Ministerio de Salud. Estamos nosotros aquí desde hace un par de horas cuando tuvimos el anuncio de que estaban realizándose reuniones desde diferentes puntos de vista y también con algunos ministros principales que tienen que ver con la crisis que se está viviendo por el coronavirus en diferentes ámbitos. Hablamos desde el Ministerio de Trabajo, también el Ministerio de Salud propiamente, junto con Educación y otras áreas más que se tendrán que coordinar en cuanto a los trabajos también para esta cuarentena. Esta mañana ya lo decía el presidente de la República, posiblemente avancemos una semana más con este tipo de cuarentena que estamos teniendo, es decir, una cuarentena total con las restricciones que ya conocemos y las mismas excepciones. Por lo menos hasta el 4 de mayo estaríamos hablando de eso. Sin embargo, aquí hay reuniones en el primer piso del Ministerio de Salud. El ministro Julio Mazzoleni mantiene a estas horas, por lo que vimos, por lo menos a dos autoridades principales, al doctor Juan Carlos Portillo y al doctor Guillermo Sequera. Ellos ingresaron al despacho del ministro Julio Mazzoleni. Teníamos informaciones también de otros titulares de carteras diferentes que iban y venían prácticamente, pero el anuncio principal y más detalles vamos a tener recién a las 19 horas, porque desde el departamento de prensa ya anunciaron que a las 7 de la tarde el ministro Julio Mazzoleni dará más detalles de cómo se va a ir trabajando en torno a esta cuarentena inteligente. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a hablar directamente de, no quieren más decir ni utilizar el término flexibilización, pero sí hablar de algunas restricciones levantadas para ciertos sectores para que vuelvan a trabajar. Bien, excelente. Vamos a estar pendientes a todo lo que suceda allí en el Ministerio de Salud, desde donde va a salir precisamente esta hoja de ruta que se va a implementar de la primera semana laboral de mayo. Sí, recordemos que precisamente del por qué se toma esto, decía el presidente, porque la próxima semana
la actividad es hasta el jueves, porque el 1 es feriado. Claro, sí. Entonces, porque es muy cortita, vamos a pasar nomás ya para la siguiente semana, que va a ser la del 4 de mayo, el lunes. Sí. Y ahí vamos a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Fernanda, gracias. Hasta luego. Bueno, lo que vamos a ver no es habitualmente, bueno, es habitualmente noticia, porque casi todas las semanas algo pasa en la zona de Chacoí, ¿eh? Sí, Fíjense. estamos viendo varios focos de quemazón. incendios, sí, de quemazón. Ujú. Varios, ¿eh? Sí. Fíjate acá. Y esto también... Zona o sea que, residencial. no, esto es zona de Chacoí. No, Sí, no, hay no. algunas casas. Hay algunas Sí, casas sí, ahí. sí. Pues no, a lo que voy es, lo preocupante de esto, aparte de lo peligroso que puede ser, la cuestión está del ambiente. Sí, porque, para los alérgicos. Exactamente. Esto después nos deja una humareda. Una bruma. Sí. Exactamente. Y eso, para los alérgicos, Es terrible. mortal, sí. tremendo ese. Y esto está prohibido, ¿eh? Una situación muy, pero muy insalubre. Sí, Y fíjense. veíamos incluso en portadas de algunos medios el sol rojizo, También. lo que simboliza esto de que el ambiente realmente está muy sucio debido a la Contaminación. quemazón, a la contaminación del aire. Y atención, porque también se pronostican para las próximas semanas una importante sequía para la zona occidental del Chaco. Mira. Y es una situación realmente muy preocupante, porque sumado a todo esto que estamos viviendo... Sí, bueno, reiteramos Alarma esto, bastante. sí, quemazón en la zona de Chacoí, ahí en las imágenes veíamos justamente en la zona. Ojalá que las autoridades, si algunas autoridades del ambiente puedan intervenir, ver qué está pasando, porque esto está mal. En la otra toma, si volvemos, ahí está, cómo se ve esa nube, ese humo contaminante después, que finalmente a todos, no solamente a los alérgicos, porque es sumamente incómodo. Sí, sí, Bueno, muchas esto está afecciones pasando respiratorias. en la zona de Chacoí. Bueno, como siempre, agradecer a nuestra mayoritaria teleaudiencia. Entre ellas está doña Norma Duarte, que reside en la zona de Chacoí. Está al teléfono para hablar justamente sobre este tema. Doña Norma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, don Carlos Troche? ¿Cómo estás? Bien, estoy viendo que ustedes no están muy bien, ¿no? El tema está de la humareda y los focos de incendio, quemazón que hay en esa zona. Exactamente, Carlos Troche, estamos acá de la ciudad Chacoí Central, estamos en el medio mismo y diferentes partes de la zona se está viendo un incendio. Pero estos son incendios intencionales de gente propietaria, son cazadores. ¿Cómo se originan estos focos de incendio? Porque son varios. Sí, yo estaba recostada en mi cama, ¿verdad? Y después me levanté y miré mi pieza, estaba lleno de humo. Salí afuera y miré afuera y estábamos llenitos de humo alrededor de la casa. Mirábamos hacia el norte del presidente, allí se veían las humaderas, 3 partes y foco se veía impresionante, no nos daba ni el teléfono para poder filmar las humaderas. Pero y no sabemos cuáles son los que se formó el incendio intencional o que alguien pasaba con cigarrillo a tirar para que se pueda quemar, pero estamos en el medio de las quemazones, no podíamos explicar de dónde se empezó ni cómo fue. Pero esto habitualmente suele ocurrir, el tema de la quemazón, doña Norma. Suele ocurrir porque estoy cerquita de unos esterales que siempre suele haber incendio, pero nunca supimos cómo fue lo que se originaba. Habitualmente aparecen por ahí algunos cazadores furtivos. No creo que hayan sido cazadores, no creo. Ya, porque, a ver, si es un solo sitio, uno entendería, fue una situación accidental, pero estamos viendo varios focos de incendio. Vamos a tratar de hablar con las autoridades precisamente para saber qué está pasando y te agradezco, doña Norma,
que te hayas tomado la molestia de llamarnos. Muy amable. Dale, gracias. Y les mandé unos videitos que me mandaron. Un profesor me mandó un videito que había firmado. Seguramente le había proporcionado a unos periodistas de ustedes. Bueno, perfecto. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, esto está pasando, reiteramos, en la zona de Chaco. Y ahí vemos justamente las imágenes acerca de este quemazón. ¿Pero qué decía hoy Mazzoleni, Angie? Entre otras cosas, lo que tiene que ver con la proyección del COVID-19 en nuestro país, hablaba acerca de lo que se esperaba si es que no se tomaban estas medidas restrictivas, incluso daba algunos números, daba conocimiento en el peor de los casos, lo que hubiera ocurrido. Sin embargo, esto, lo que se está observando en estos momentos es que se da una línea de contagio bastante controlada. Y es algo bastante positivo también para nuestro país. Esto decía, ¿no?, el ministro. La idea es, conforme va amainando la tormenta, poder entrar dentro de ella, pero ocasionalmente, si empeora o nos acercamos a la zona del ojo de la tormenta, entonces volver a salir. Esa es la concepción general, explicada de un modo sencillo, de hacia dónde partimos. Y por eso hablamos de una cuarentena inteligente, porque aquí no se trata de relajar las medidas que nos han llevado hasta ahora en un buen camino, sino muy por el contrario, ir tomando algunas libertades, pero sobre la base de algunos criterios que ya no van a cambiar y que representan una nueva forma de vivir. Esta cuarentena inteligente también hace alusión al hecho de que vamos a tomar medidas que pueden ser en algún momento un paso adelante, en otro puede ser detenernos allí y en otros casos pueden ser incluso volver a medidas anteriores un poco más estrictas. ¿Por qué llegamos aquí? Resulta que más o menos a nivel del 6 de abril teníamos una velocidad de propagación del virus que hacía que se dupliquen los casos aproximadamente cada 5 a 6 días. Entonces, con esa expectativa, a la fecha, nosotros íbamos a estar en un número de 920 casos o un poco más incluso, con la consecuente distribución también de los pacientes internados, por un lado, de aquellos pacientes que van a terapia intensiva e incluso de una proyección posible del número de fallecidos. Si uno no hace nada, si no hace absolutamente nada y deja que la propagación sea sin ninguna intervención, típicamente los casos se duplican cada 2 a 3 días. Hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo. Entonces, las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a continuar de manera no presencial, las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán prestando servicios desde su lugar. Enfatizamos también la necesidad de incorporar nuevas capacidades, de modo que las empresas, el sector comercial, en todas aquellas áreas, en aquellos rubros en los que se pueda favorecer el trabajo a distancia. Los eventos masivos públicos van a seguir suspendidos. En el Paraguay están usando tratamientos experimentales. Los pacientes internados están recibiendo eso. Hay que ser muy cautelosos. Recordarán ustedes que continuamente, siempre que yo hablo de los tratamientos experimentales, hago una nota de advertencia en el sentido de que la evidencia científica todavía es bastante poco robusta. Entonces hay que ser muy prudente y cauteloso. Se están usando algunos de estos estudios e incluso ahora empiezan a aparecer resultados contradictorios de estudios en algunos lugares donde se conducen investigaciones con ciertos medicamentos. Los resultados parecen ser favorables, en otros parecen ser negativos o neutros. Entonces lo hacemos con mucha prudencia. Sí me parece muy auspicioso también recordar que con apoyo del Ministerio de Salud Pública se están conduciendo estudios de investigación aquí en Paraguay por investigadores paraguayos, naturalmente, para varios tipos de tratamiento. También el Paraguay ha sido recientemente
invitado a ser parte de un estudio muy amplio que va a comparar 4 tipos de tratamientos distintos, y en el Paraguay va a ser uno de los centros de ese estudio. El cuello de botella en este momento no está dado por los laboratorios, por los centros donde se procesa, sino por la toma de muestras. E incluso la oferta de toma de muestras también aumentó significativamente, pero necesitamos más gente, digamos, a la cual testear. Entonces, en un principio habíamos tenido problemas de la capacidad de los laboratorios, eso se ha superado. Ya tenemos ahora el Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud, tenemos a Cenaxa, tenemos 5 laboratorios privados, además del laboratorio central. También nuestra capacidad para tomar muestras ha aumentado. El número de pacientes, queremos instar a la ciudadanía realmente a que siga cooperando. También tenemos algunas dificultades con gente que no aporta, digamos, el dato como para poder ser candidato a testeo. Así que nos beneficia a todos que la mayor parte de las personas que ha estado en contacto con un caso positivo o que pudiera tener alguna duda y desarrolle síntomas, las personas ya prácticamente en este momento no tenemos viajeros del exterior que no estén en cuarentena, así que ese es un lugar donde estamos ejerciendo ahora un testeo importante. También estamos haciendo los testeos de personas con infecciones respiratorias graves que están internados en los hospitales, y ya seguramente en consenso con la Dirección de Vigilancia de la Salud se va a plantear algún cambio de estrategia respecto a qué universo de personas vamos a estar testeando. Bueno, conferencia de prensa del ministro Mazzoleni. Hoy a las 19 habrá importantes novedades. Así mismo es, estamos esperando estas últimas actualizaciones, se están llevando a cabo reuniones también entre varias autoridades del gobierno para ver de qué manera vamos a, digamos, entre comillas, flexibilizar algunas cuestiones. Sin embargo, hay algunas medidas que no tenemos que perder, en el sentido de llevar, por ejemplo, algunas medidas de seguridad para poder vivir en modo COVID-19, ¿sí? Es una nueva moda, una nueva forma de vivir, según lo que nos comentaba también el ministro y lo que le decía también al presidente Mario Abdo Benítez. Queremos también compartir con nuestros televidentes esto, cómo hacer esto, cómo poder prevenir o seguir previniendo esta enfermedad, expandir medidas de prevención como de lavado de manos, el uso de tapabocas también, esto debe continuar. El distanciamiento físico, tenemos que seguir resguardándonos, resguardar a nuestros adultos mayores, también a los niños. El uso de mascarillas, no compartir mate o tereré, esto debe continuar. Comportarse como un contagiado, lo que estábamos hablando, ¿sí? Comportarse como una persona que está teniendo la enfermedad y de esta manera cuidarnos y también cuidar a los demás. Fronteras que van a seguir cerradas, es la disposición. Las clases que van a continuar ya no de manera presencial, pero de forma virtual, y las oficinas corporativas no exceptuadas que deben seguir con este trabajo desde casa, también con horarios más flexibles, rotación de personal, oficinas de gobierno, atención virtual y también limitada, eventos públicos masivos y privados que deben seguir suspendidos, hablamos de conciertos, también lo que tiene que ver en materia de fútbol, por ejemplo, tránsito limitado entre regiones según datos epidemiológicos, controles estrictos de viajeros entre regiones, transporte de cadenas y de suministro sigue también sin restricciones, y el ingreso a locales, sea supermercados, lugares donde vayamos a comprar algún producto, siempre lavado de manos y el uso de tapabocas. Turnos rotativos también en lugares de trabajo. Estas medidas deben de continuar. Bueno, ahí están. Bueno, lo que va a formar parte de la cuarentena inteligente que esta tarde se va a dar a conocer con relación a las medidas que a partir de ahora tienen que ser muy rígidas y constantes para que algunos sectores de la economía vuelvan a activarse desde la primera semana del mes de mayo, desde el lunes 4. Con el decreto vamos a conocer cuáles son esas actividades. Sí. Se habla del sector de la construcción, de obras civiles y otros comercios. De hecho, lo que hay que olvidarse
por lo menos hasta ahora y por un buen tiempo, tiene que ver con las actividades de convocatoria masiva. Sí. Iglesia, eventos deportivos, eventos artísticos, sí. Grandes conferencias. Bueno, todo eso que tiene que ver con la masa, nada hasta ahora. Y la cuestión que tiene que ver también con las fronteras. Hasta ahora estamos aislados así, no solamente en forma geográfica, como un país mediterráneo, sino también de una manera de cuidarnos del resto de la región. Lo último que se va a habilitar probablemente con el sistema educativo de comparecencia o de presencial va a ser justamente las fronteras y la cuestión educacional. Bueno, ahí está. Esto vamos a repetir todos los días porque a partir de ahora este va a ser el sistema de la cuarentena inteligente que va a presentar y proponer hoy el Ministerio de Salud Pública, tanto con el Presidente de la República. Vamos a hablar de un tema muy importante, pago de IPS. Ayer lo anunciaba, desde hoy ya hay una actividad de pago a través de las distintas bocas del Banco Nacional de Fomento. Lo tenemos a Pedro Jali, justamente uno de los altos ejecutivos de la Previsional, explicando algunos detalles y respondiendo principalmente las preguntas de los asegurados. El IPS inicia este viernes el pago de hasta 1.096.000 guaraníes a los primeros 12.018 trabajadores de más de 470 empresas afectadas al cese de actividades o suspensión temporal. Los desembolsos se harán en las sucursales del Banco Nacional de Fomento, hasta donde en principio deberán llegar los beneficiarios con su cédula de identidad. ¿Cómo se enteran esos trabajadores? Les llega un mensaje a través de enviado por IPS al celular, donde les indica que ya está hecha la acreditación a aquellos que declararon sus celulares en la nómina remitida al Ministerio de Trabajo. O sea, los números tienen que estar actualizados. Sí, de estos 12.018 aproximadamente 7.000 declararon celulares y hay 5.000 que o no tienen o no declararon o es un número que no existe. ¿Y cómo harían ellos? Ellos pueden entrar en la página web de IPS, www.ips.govcorta.py y van al link subsidio por desempleo, un botón, digamos. Aprietan eso, ponen su cédula y ahí aparece la información de si ya está acreditado o aún está en proceso. De acuerdo a la ley de emergencia, tiene derecho al cobro del subsidio el trabajador formal cotizante cuya empresa ha cesado sus actividades por la crisis o reducido su plantel con la suspensión de labores hasta un máximo de 90 días, para los que venían cobrando el equivalente hasta 2 salarios mínimos. Se realiza una verificación conjunta entre el Ministerio del Trabajo y el IPS. Lo que el instituto verifica respecto a la nómina que envía el ministerio es dos cosas. Uno, que sea un asegurado realmente, que esté inscrito en el Seguro Social, porque esto es para trabajadores formales inscritos en el seguro que quedaron desempleados. Y lo otro es que el rango salarial de esa persona esté hasta 2 salarios mínimos, hasta 4.400.000 tiene que ser el rango salarial. Verificados esos requisitos, ya el sistema se encarga del proceso de liquidación y de pago. Sin embargo, la ley prácticamente deja en desamparo al trabajador que ganaba más de 2 salarios mínimos y repentinamente se vio afectado por el desempleo o suspensión de actividades. La intención de esta ayuda es ir sobre los sectores más necesitados, aquel que gana menos. O sea, por el momento no hay plata para todos. Por el momento no hay plata, y el que está más arriba de 2 salarios mínimos, hay 4.396.000 por ahí está, lastimosamente está fuera del rango. Si hubiere plata, si el Estado, en lugar de entregarle a IPS los 100 millones, nos entregara el total de la deuda, que son $500 millones aproximadamente, evidentemente podemos cubrir todas las necesidades de todos por todos los meses. El entrevistado también aclaró que el pago del subsidio es proporcional a los días que el trabajador quedó sin empleo y se comunicó dicha situación. El tope máximo del beneficio es 50% de un salario mínimo para aquella persona que ya tiene un mes de suspensión como mínimo. Ahora, si a vos te suspendieron hace 3 días, evidentemente vas a cobrar proporcional a 3 días. Eso dice la fórmula prevista en el decreto reglamentario, por días de suspensión efectiva. Si la empresa comunicó el 10 de marzo, al día siguiente del decreto de contingencia sanitaria, hoy ya tiene evidentemente más de 10 días, más de 30 días de
suspensión, entonces le corresponde el total del 50%. Pero si comunicó ayer, bueno, ahora no le corresponde el total, le correspondería lo proporcional. También indicó que el jubilado no está habilitado a percibir este subsidio, considerando que por su condición de tal está percibiendo un ingreso. Tampoco tiene derecho aquel trabajador despedido que debe recibir su indemnización de acuerdo a su antigüedad y el Código Laboral. Por el momento, ya son unos 65.000 los trabajadores que quedaron desempleados y que corresponden a unas 5.000 empresas en todo el país. El IPS recibió 100 millones de dólares de Hacienda, pretende destinar unos 70 millones al subsidio de contingencia. Con esa cantidad podría responder hasta unos 300 a 320.000 trabajadores desempleados. Los otros 30 millones de dólares se reserva para el pago de reposo por coronavirus, que por el momento no llega a 40 beneficiarios. Continuamos con más informaciones, ¿qué les parece? Vamos a ver este sistema de evacuación que se está implementando ya desde hace varios días en el Palacio de Gobierno. Profesionales de blanco, integrantes de la sanidad del Gabinete Militar de la Presidencia de la República realizaron un simulacro de traslado de paciente positivo de coronavirus. La práctica se cumplió en cumplimiento con el protocolo emitido por el Ministerio de Salud Pública. Con el traje de bioseguridad correspondiente, personal médico militar tuvo a su cargo esta actividad. Vamos a ver qué es lo que sucede en la ciudad de San Lorenzo con algunos trabajos de desinfección que se están realizando en algunos sitios específicos. Ante la pandemia del COVID-19 continúan los trabajos de desinfección en San Lorenzo con más de 8.000 litros utilizados en el microcentro de la ciudad, cubriendo zonas específicas como supermercados y paradas de ómnibus con el apoyo importante de 2 cuerpos de bomberos voluntarios, la Policía Municipal de Tránsito, Aseo Urbano y la Dirección del Medio Ambiente. Y ante esta situación bastante complicada en materia educativa, también atención con esto porque universitarios se están uniendo a un paro virtual. La ofensiva universitaria anuncia que unas 14 universidades privadas decidieron ir a paro virtual académico debido a que las autoridades no tienen en cuenta la situación económica derivada de esta pandemia, al seguir exigiendo el pago de aranceles, aplicando descuentos ínfimos e insuficientes en algunos casos. Más de 65.000 obreros van a recibir este subsidio por parte del Instituto de Previsión Social. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó que envió el listado de más de 65.000 trabajadores formales suspendidos en su contrato laboral al Instituto de Previsión Social para el pago del subsidio en el marco de la emergencia sanitaria. En total son 5.716 las empresas que comunicaron la suspensión de contratos de trabajo, de los cuales el 79% son micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos que informar esto, aparentemente un nuevo caso de extorsión por parte de agentes policiales. Un hombre que denunció ser víctima de policías quienes lo habrían detenido de manera irregular y le habrían despojado de la suma de 1.200.000 guaraníes tras el hecho que ocurrió en la zona de Ipané. El hombre denunció a través del sistema 911. Agentes de la Brigada Central detuvieron a los 3 agentes que estaban en dicha barrera, mientras continúa la investigación de búsqueda de cámaras de seguridad. Bueno, según refiere la víctima, que anoche fue detenido por personal de la comisaría de Ipané, acá en la zona central, y se le llevó en la comisaría. Según los policías, según el denunciante, dijo de que los policías le acusaron de que él quiso eludir la barrera, que por eso fue detenido. Le exigieron la orden de trabajo, él tenía la orden de trabajo, y porque supuestamente iba a eludir el control de barrera, le pidió 1.500.000 guaraníes, la víctima no tenía, recurrió a un cajero en la zona,
De ahí, como no funcionaba el cajero, él le llama a su hijo y su esposa se pusieron en campaña y juntaron 1 millón de guaraníes. Eso siempre referente a la denuncia escrita que él hizo. De ahí él completó ese 1 millón, le paga al personal policial y el personal policial en un vehículo particular le deja en la zona de Coca-Cola sobre Acceso Sur. Y de ahí él llama después al sistema 911 a radicar la denuncia por teléfono y después hizo la denuncia en la comisaría de Villaliza, en la zona donde él vive. Y ahora se ordenó de que en coordinación con la fiscal Rosalba Enciso, estos personal sean traídos acá, que quienes fueron acusados de la supuesta extorsión. Y estamos sobre el procedimiento de rigor, que aguardando a que sean llamados, que dentro de un rato le tengo que llevar a los 3. Bueno, en este caso, comisario, ¿la víctima le reconoció a estos 3 agentes policiales, serían? Los mismos personales reconocieron que ellos hicieron el procedimiento. Están bien identificados que ellos fueron los que hicieron. Aparte de eso, el móvil quien refirió también la víctima. O sea, de eso no hay duda. Ahora, lo que ellos dicen es contradictorio a lo que dice la supuesta víctima, ¿verdad? Bueno, en este caso se confirma que por lo menos la víctima dijo que entregó 1 millón de guaraníes tras pedir esta ayuda, digamos, a sus familiares porque él no contaba con este dinero. Después lo liberan en la zona de Coca-Cola de Ñemby y el mismo posterior a eso ya fue a su casa. Sí, se fue a su casa sin su vehículo porque su vehículo se quedó en la comisaría, porque supuestamente tenía problemas mecánicos. Al otro día, o sea, al día de hoy, ellos se fueron a buscar, o sea, la víctima se va y le busca su vehículo y sale de la comisaría. Se retiró sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, ahora queda pendiente la declaración de los 3 que ya de momento quedan demorados. Bueno, hay mucho detalle que queda por investigar acá. La víctima dijo de que se fue a un cajero, hay un grabador. Aparte, vamos a pedirle, ya le pedimos a la fiscal que me envíe un oficio para solicitarle al banco, la cual corresponde, los detalles si realmente él intentó sacar dinero de ahí y hacer buscar una cámara de circuito cerrado en la zona. O sea, había que juntar más elementos también contra este personal policial a ver si coincide con lo que dice la víctima. Jason, oficial, ¿qué puede decir de la denuncia que hay en contra de ustedes? Con relación al pedido de plata de esta persona, ¿puede decir algo, oficial? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Estoy hablando de mentira? Ahí ya se va. Y precisamente sobre este caso, a estas horas, los agentes presuntamente vinculados en este hecho de caso de extorsión están declarando en la Fiscalía de J. Augusto Saldívar. Vamos a ampliar esta noticia en el transcurso de esta tarde. Hacemos una breve pausa, Angie. Ya volvemos ya en el último trayecto de primera edición. Bueno, 14:55 minutos ya en la recta final. Compartir con ustedes una publicación que hace referencia a un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, esta entidad multilateral que es uno de los mayores acreedores del Paraguay, Banco Interamericano de Desarrollo, BID. ¿Y qué dice en este reporte que se publica justamente, que se hace con medio local? Habla sobre el malgasto del dinero público y la corrupción dentro del gobierno. Habla concretamente de Paraguay y señala que son, unos 1.600 millones de dólares, ¿sí? Que es el mismo costo que va a tener la pandemia. A ver la publicación para ver nada más y leer un ratito lo que dice el reporte. ¿Tenés? Ahí está. Dice, BID ubica a Paraguay entre países con peor gasto público en la región. Esto se publicó en enero del 2000, pero vamos a hacer un poco más y se hacía eco justamente hoy Benjamín Fernández. ¿Por qué el tema de a colación esto? Del monto. El organismo multilateral lo posiciona en el 9º lugar a Paraguay con un mal gasto por un monto equivalente a 3,9% del Producto Interno Bruto, que representa unos 1.560 millones de dólares, unos 9,9 billones de guaraníes, que precisamente tiene que ver con lo que vamos a usar para la pandemia, por lo menos hasta ahora,
que es lo que el gobierno anunció se usaría, 1.600 millones de guaraníes. Significa que el mal gasto de la plata pública sumado a la corrupción, si se ahorrase en esos dos puntos principales, tendríamos para la contención de la pandemia, sin necesidad de volver a pedir un préstamo ni endeudarnos como país. Sí. ¿Qué significa lo urgente y necesario de la reforma del Estado? Fíjense, el malgasto del dinero público y la corrupción llevan de Paraguay anualmente unos 1.600 millones. Y lo que decía también el BID, esta cifra derrochada por los países sería suficiente incluso para poder poner fin a la pobreza extrema de esta parte del mundo. Bueno, simplemente compartir con ustedes, saber el tema de los números y de qué manera es tan urgente y necesaria la reforma del Estado. Ojalá que esta situación permita a los políticos a ponerse de pie, y lo están haciendo, y ojalá que esto termine en la reforma total extrema del Estado. Así mismo es, Carlos, y ojalá que esto se pueda dar. Bueno, y finalizando ya primera edición, la nota positiva, refugios de animales, sí, que están poniendo en adopción a estos cachorros, a estos animales domésticos. Hablamos de perros, también gatos, bueno, una gran cantidad de animales que merecen, sin lugar a dudas, un hogar. Un hogar. Por ejemplo, a Anita, nuestra productora, quiere un gatito para la casa. Quiere gatos. Sí, pero ya tiene perro. Usted ya Sí, tiene yo ya perro. tengo perro y gato. Bueno, bueno. ¿Qué otro animal? Hasta ahí. Con esto nos despedimos. Chao. Buenas Buen fin de tardes. semana.